Buenos días, les mando el tema, el verbo, para que lo puedan observar y recordar si tienen alguna duda. Vamos a recordar qué es el verbo. Nos dice que el verbo son las palabras que indican la acción que realizan o el estado en el que están las personas, los animales, las plantas o las cosas. Entonces tenemos ejemplos. Aquí tenemos el ejemplo estudia, riega, pinta, juegan, abrazan, amanece, comen o vuelan. Entonces tenemos que recordar que el verbo es la palabra que nos indica una acción, ¿ya? Ahora, tenemos que ver que el verbo está en todas las oraciones. En todas las oraciones hay una palabra que nos informa acerca de lo que hace, dice, piensa alguien. Entonces, el verbo nos va a indicar qué dice, qué hace, qué piensa nuestro sustantivo en una oración. Aquí podemos ver, Manuel desayuna temprano. Vamos a observar que desayuna es el verbo. Manuel toma el autobús de las 7:30. Ahí tenemos el verbo resaltado que es toma. Manuel llega a su trabajo a las 8. Nuevamente vemos ahí el verbo que es llega. De la misma forma en Manuel trabaja sin descanso hasta la 1, trabaja es el verbo. Manuel piensa en la hora de volver a casa. De igual forma piensa es el verbo. Entonces ahí podemos observar el ejemplo de lo que acabamos de mencionar. Ahora, todas las palabras marcadas del ejemplo anterior son verbos, que se van a definir como esas palabras que nos informan de lo que hace o le sucede al sujeto, o como palabras que significan acciones o estados que suceden en un tiempo determinado, o también palabras que nos informan de lo que sucede, hace o piensa algo. Entonces reiteramos que el verbo nos va a indicar qué hace o qué le sucede al sujeto, específicamente a nuestro sustantivo. El número de los verbos. Las formas verbales pueden estar en singular y en plural. Una forma verbal está en singular cuando la acción la realiza una sola persona. Así tenemos los ejemplos: yo escribo, tú hablas, él duerme, ella duerme. Entonces reiteramos que un verbo va a estar en singular cuando hablamos de un solo sustantivo o de una sola persona. Ahora, una forma verbal va a estar en plural cuando la acción sea realizada por varias personas. Así tenemos el ejemplo: nosotros o nosotras corremos, vosotros o vosotras saltáis, o ellos o ellas vienen. Reiteramos entonces, un verbo va a estar en plural cuando esta acción es realizada por varias personas o varios sustantivos. Así también, el verbo se identifica por su infinitivo, por cómo termina. Pueden terminar en ar, er, ir. Entonces, los verbos que terminen en ar, como los ejemplos buscar, cantar, bailar, saltar, son de primera conjugación. Los verbos que terminen en er, como los ejemplos ser, beber, perder, saber, son de segunda conjugación. Y por último, los verbos que terminen en ir, como escribir, abrir, morir, vivir, son de tercera conjugación. Esto quiere decir que se van a conjugar de diferente forma los verbos que terminen en ar, los verbos que terminen en er y los verbos que terminen en
ir. También podemos decir que los verbos también tienen numerosas formas verbales. Dependiendo de la persona, pueden estar en primera persona, en segunda persona o en tercera persona. También dice las formas verbales dependen de lo que les mencionaba de la persona, también del número, puede ser singular y plural, y también dependen del tiempo. Estos pueden ser presente, pasado, futuro o también con una condicional. Cuando hablamos del verbo en presente, se refiere a acciones que se están realizando en ese momento, actualmente. Por ejemplo, yo como. Cuando hablamos del verbo en pasado, se refiere a acciones que ya se realizaron. Por ejemplo, puede ser qué acciones realizamos el día de ayer. Ahí tenemos el ejemplo yo comí o yo comía. Ahora también hay los verbos en futuro, que se refiere a acciones que se van a realizar en el futuro. Por ejemplo, que se pueden realizar el día de mañana. Ahí tenemos el ejemplo de yo comeré. Ahora, cuando hablamos de condicional, se refiere a acciones que su realización depende del cumplimiento de una condición. Por ejemplo, yo comería. Entonces, hasta aquí vamos a poder ver que las formas verbales dependen de la persona, del número y también del tiempo. Ahora, las formas verbales también dependen del modo. Estamos viendo ahora el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Cuando hablamos del modo indicativo, nos dice que expresa ideas objetivas, asumiendo el papel central cuando la intención es informar. En este caso, el verbo nos sirve para informar. Por ejemplo, tenemos, mañana vendrás a mi casa. Mi prima vive en Cochabamba. Ernesto pintaba este dibujo en esa fotografía. Ahora, cuando hablamos del modo subjuntivo, es el que se utiliza para expresar acciones posibles o hipotéticas, que quiere decir algo que queramos que pase, pero no está sucediendo en este momento. Por ejemplo, queremos que confíen en nosotros. Esperamos que hayan escuchado el reclamo. No creo que sea la mejor solución. No nos pidió que trajéramos todos los ingredientes. Espero que puedan terminar a tiempo. Luego también tenemos el modo imperativo, que se utiliza para dar órdenes o consejos, así como también para hacer un pedido. Se puede utilizar solamente en segunda persona, del singular o en plural. Entonces, en el modo imperativo es cuando usamos al verbo para dar órdenes. Y como indica, solamente se utiliza en la segunda persona, tú o ustedes. Tenemos aquí el ejemplo, vengan conmigo, vayan más lento que me torcí un tobillo, recen por mí, dijo el Papa, compremos algunas gaseosas para la cena. Entonces, hasta aquí tenemos los modos, el modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Ahí terminamos el tema. En la práctica del lenguaje tienen que hacer lo siguiente. Leemos la indicación, dice lee y escribe al lado de cada palabra si pertenece al modo indicativo, subjuntivo o imperativo. Entonces leemos el verbo compremos y aquí tendrás que colocar qué modo corresponde, el modo indicativo, modo subjuntivo o modo imperativo en cada uno de los verbos. Ahora en el número 2 me vas a escribir oraciones con estos verbos. En total son 8 palabras. Vas a tener que tener 8 oraciones. Hasta ahí termina la explicación. Espero que puedan ver el video. Chao, niños.